Saludos estimados estudiantes, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar con el método científico, específicamente las etapas que éste exige. Como propósito buscamos que al finalizar este contenido usted esté en la capacidad de aplicar los pasos del método científico en una investigación concreta, siguiendo instrucciones y procedimientos de manera objetiva y reflexiva en la construcción del conocimiento científico. Anteriormente veíamos en qué consiste el método científico, que es ese conjunto de pasos en forma ordenada, lógica y sistematizada para darle una o más soluciones a un problema real. Su propósito, ofrecer una o más soluciones a un problema real, y he ahí la importancia de las ciencias agropecuarias, de los ingenieros agrónomos y los ingenieros agroindustriales. Los tipos: el inductivo, que va de lo particular a lo general, y el deductivo, que va de lo general a lo particular. En el inductivo generamos las hipótesis, en el deductivo montamos los experimentos para verificar dichas hipótesis. De igual manera, el inductivo, que va de lo particular al todo, el deductivo de lo general, es decir, de esa hipótesis a lo particular. Veíamos los elementos del método científico, los conceptos, modelos, hipótesis, teorías y leyes. En esta oportunidad vamos a profundizar en las etapas del método científico. Primera etapa del método científico: la observación de un problema real. Esta consiste en examinar atentamente, con el uso y análisis de técnicas e instrumentos, el comportamiento de un determinado problema o fenómeno. Veamos este caso con respecto al hongo comestible Pleurotus ostreatus. El investigador hace la visita de campo de los productores del hongo comestible y logra, a través de la observación, verificar que están obteniendo bajo rendimiento del hongo. Ese sería como el problema, ese bajo rendimiento, a través de la primera etapa, que es la observación. Luego de la observación, la segunda etapa es la revisión teórica preliminar y consulta de expertos. Luego de que el investigador ha observado el problema, se direcciona a las diferentes fuentes de información confiables. Fuentes de información que son confiables, y dentro de las páginas confiables, la principal está el Google académico. De igual manera hay otras páginas que están inmersas en Google, otras revistas como por ejemplo Cielo, Readly, entre otras. Google académico es una excelente alternativa. Luego de que ha realizado la revisión teórica, de igual manera le consulta al experto en el tema. En este caso sería a expertos en la producción de hongos comestibles. ¿De acuerdo? Y va a realizar la revisión teórica respecto al hongo comestible, Pleurotus ostreatus. Es decir, respecto al problema. Ok, ya realizó la observación, la revisión teórica preliminar y ya le consultó a los expertos. Procede a la identificación y el planteamiento del problema. ¿Qué es un problema? Es una situación difícil de resolver, que se desea cambiar o modificar. Para poder identificar y plantear el problema de una forma correcta, vamos a utilizar la técnica del diagrama de Ichikawa, del doctor Ichikawa. Y vean que esta técnica se fundamenta. Primero, se inicia desde la cabeza del pez, que es el problema, y luego se direcciona a las espinas del pescado. ¿De acuerdo?
En este caso, las espinas son las principales categorías relacionadas directamente con el problema. Veamos el ejemplo de la producción del hongo comestible Pleurotus ostriatus. El problema sería, en este caso, el bajo o la baja producción del hongo comestible Pleurotus ostriatus. Si lo analiza desde la producción, si lo analiza desde el rendimiento, el bajo rendimiento del hongo comestible Pleurotus ostriatus. Ese sería el problema. Y está respaldado por la observación, la revisión teórica preliminar y la consulta a los expertos. Ok, pero ¿y a qué se debe ese bajo rendimiento? Una principal categoría es el Estado. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué el Estado? Porque el Estado no capacita a los productores. ¿De acuerdo? El Estado no invierte en investigación y esas serían las subcategorías o las causas dentro de la categoría Estado. Un ejemplo de categoría, perdón, de causa dentro del Estado: no capacita o falta de capacitación a los productores. Una segunda causa dentro del Estado: no invierte en investigación. Ok, otra categoría relacionada con el problema es el mismo productor. Primera causa dentro del productor. El productor está sujeto a comportamiento o patrones tradicionales en cuanto a la producción. Es decir, solo cultivar granos básicos. Segundo, el productor no tiene interés en capacitarse. Ok, está bien que el Estado capacite, pero también como productor tiene que haber interés en formarse en la capacitación. Entonces, dentro de las causas en el productor, la cultura del productor y la falta de interés en capacitarse. La sociedad podría ser otra categoría. Vean que estas son categorías hipotéticas. Ustedes las van a obtener a través de la revisión bibliográfica. Podrían ser 4, 5, hasta 6 categorías como máximo. La sociedad. Una causa de la sociedad es el patrón de consumo. ¿De acuerdo? Como sociedad a nivel de país y de Centroamérica, tenemos un patrón de consumo principalmente granos básicos y luego algunos lácteos y lo que es el área avícola, pollo, de acuerdo, y carne de res. Pero en cuanto a otras alternativas, como en el caso del hongo ostra, el hongo Pleurotus ostriatus, no existe como esa facilidad de poder consumir otras alternativas. De igual manera, la sociedad, otra causa dentro de la sociedad sería que la falta de interés en la calidad de los productos. También. Veamos, otra categoría relacionada con el problema: la infraestructura y equipo. ¿De acuerdo? No se posee la infraestructura y equipo adecuada. Otra categoría: el mercado, el medio ambiente, y así ustedes pueden obtener hasta 5 o 6 categorías como máximo. ¿De acuerdo? Pero tienen que ser categorías directamente relacionadas con el problema, que en este caso es el bajo rendimiento del hongo comestible Pleurotus ostriatus. Ok, luego de que usted ha elaborado el diagrama de Ichikawa, respaldado también con bibliografía confiable y expertos, usted procede a redactar ese planteamiento del problema. Primero con la sintomatología. La sintomatología, en este caso, es lo que se logra observar cuando usted va al campo. Por ejemplo, usted logra observar los bajos rendimientos, ¿de acuerdo? Esa sería la sintomatología, los síntomas. Luego las causas, que usted las obtiene del diagrama de Ichikawa. Las consecuencias, que hacen referencia de no resolver estas causas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar dentro de unos 5, dentro de unos 10 años? Las soluciones, que van de la mano con las consecuencias.
y las acciones que son esas soluciones, pero reales, concretas, ejecutables. Todos estos elementos tienen que llevar respaldo bibliográfico, es decir, citados. Cuarta etapa, el tema de investigación. Vean que el tema no es lo primero que usted elabora. Previo, usted tiene que tener conocimientos del problema, ¿de acuerdo? Y estar bien claro con el problema. Y luego, en este caso, como cuarta etapa está el tema. Pero el tema, de igual manera, usted puede seguir con las demás etapas y luego le puede hacer modificaciones. Podría ser al finalizar el anteproyecto, usted le haga algunas correcciones a su tema. Veamos en este caso, todo tema de investigación está incorporado o representado por 5 elementos. El primer elemento es el propósito. El segundo elemento, la variable. El tercer elemento, la unidad de análisis. El cuarto elemento, el espacio o lugar donde usted va a hacer el estudio. Y el quinto elemento, el periodo o tiempo. Veamos, en el caso del hongo comestible, el propósito es la evaluación del efecto de 5 sustratos orgánicos. Ese es el propósito. La variable es en el rendimiento. La unidad de análisis del hongo comestible Pleurotus ostriatus. El hongo comestible Pleurotus ostriatus. El lugar, la Facultad de Ciencias Agronómicas. Y el periodo de agosto a diciembre de 2019. ¿De acuerdo? Estos son los elementos básicos de todo tema de investigación. 5 elementos. Quinta etapa, el marco teórico. El marco teórico hace referencia a ese grupo de conceptos y teorías que se utilizan para dar respuesta a un determinado problema. En este caso, respecto al hongo, y de igual manera, si fuera otro cultivo u otro rubro, siempre se inicia con el contexto histórico, ¿de acuerdo? La historia del hongo. Luego de que usted ha abordado el origen o la historia, la importancia, ¿de acuerdo? Y en términos de importancia, la importancia económica, la importancia nutricional, la importancia social, la importancia medioambiental. Luego, otro elemento importante del marco teórico, los requerimientos nutricionales para producir el hongo. También usted tiene que hablar sobre la morfología general del hongo, su ciclo reproductivo, los requerimientos físicos para poder desarrollarse y los requerimientos climáticos como temperatura, humedad relativa. Finalmente, usted tiene que abordar, como en este caso es la evaluación de sustratos para producir el hongo, tiene que evaluar el punto de los sustratos orgánicos. Estos serían los elementos básicos del marco teórico para esta investigación. Etapa número 6, el planteamiento de la hipótesis. Las hipótesis son proposiciones de cómo resolver el problema observado. Es esa proposición de causa y efecto. Relación de la variable, ¿de acuerdo? La relación de la variable dependiente con la variable independiente. En este caso, vean, en relación al hongo, algunos consideran este criterio para elaborar la hipótesis. Estos elementos, el aseverativo, el elemento predictivo y el elemento implicativo. Veamos este ejemplo. Si la siembra del hongo comestible Pleurotus ostriatus se hace en los sustratos orgánicos bagazo de caña, olote de maíz y zacate suazi, entonces sus rendimientos aumentarían en un 3% con respecto si se hace en cascarilla de arroz. Vean, los 3 elementos, el aseverativo, el sí, el predictivo, el entonces, y el implicativo, el porcentaje, que este porcentaje no tiene que ser mayor al 5%, porque estamos argumentando que se va a obtener un comportamiento mayor a lo que actualmente se está obteniendo, ¿de acuerdo? Este es un criterio. En mi caso, a mí me gusta como criterio para redactar la hipótesis un criterio más sencillo.
Por ejemplo, los sustratos que se van a evaluar son bagazo de caña o lote de maíz y zacate suazi. ¿De acuerdo? Y la cascarilla, que sería el testigo. En este caso, la hipótesis, otra forma de redactar la hipótesis sería: al menos uno de los sustratos orgánicos en estudio producirá el mejor rendimiento. Esa sería una forma sencilla. Al menos uno de los sustratos orgánicos en estudio, bagazo de caña o lote de maíz, zacate suazi y cascarilla de arroz, presentará el mejor rendimiento. Etapa número 7. Los objetivos. Los objetivos son las metas o ese fin a cumplir para resolver determinado problema. ¿De acuerdo? En este caso lo que se busca es resolver, darle solución a ese bajo rendimiento del hongo comestible. Como objetivo general, siempre se inicia con este verbo en el área de experimentación, diseños experimentales: evaluar. Evaluar el efecto de 3 sustratos orgánicos o lote de maíz, caña de azúcar y zacate suazi en el rendimiento del hongo comestible. Pleurotus ostriatus, con el propósito, vean, lleva un propósito de contribuir a la soberanía alimentaria. ¿De acuerdo? Importante, simplemente el verbo evaluar. De allí vean que casi es el tema de investigación. Entonces es importante la correcta elaboración del tema, considerando los 5 elementos. Los objetivos específicos. Los verbos que ustedes van a utilizar para los objetivos específicos son los siguientes. Primero, describir. Describir el comportamiento del hongo comestible Pleurotus ostriatus al cultivarse en los sustratos orgánicos, y se hace mención de los sustratos en estudio. Describir. Con este objetivo específico, describir, abarcamos los métodos estadísticos descriptivos univariantes y algunos métodos multivariantes. Comparar. El segundo objetivo específico: comparar estadísticamente cuál de los sustratos orgánicos en estudio produce los mejores efectos en el rendimiento del hongo comestible Pleurotus ostriatus. Comparar. Con este verbo comparar, en este objetivo abarcamos, dentro de los métodos estadísticos, todo lo que corresponde a los diseños experimentales. ¿De acuerdo? Y las pruebas estadísticas. Finalmente, dentro de los objetivos se considera determinar económicamente. Siempre va incluido un objetivo económico, porque al productor le interesa, uno de los factores que más le interesa es el económico. Por lo tanto, determinar económicamente cuál de los sustratos orgánicos presenta mejores beneficios netos para los productores. Vean que con este objetivo, con este verbo determinar, quiere decir que usted va a aplicar una metodología económica. En este caso aplicamos la metodología del Centro para el Mejoramiento del Maíz y Trigo, que es el CIDMI, Centro de Investigación para el Mejoramiento de Maíz y Trigo. De esta forma tienen que redactar ustedes sus objetivos, dependiendo del problema, el tema y la hipótesis, ¿de acuerdo? Pero los verbos son los mismos para todos los equipos: evaluar, describir, comparar y determinar. Etapa número 8. La construcción metodológica. En la metodología se explica en forma breve, ordenada y lógica, y sistemática los pasos que usted va a ejecutar para desarrollar la investigación. ¿De acuerdo? Esos pasos que usted va a ejecutar para poder desarrollar la investigación. Ok, en la metodología usted tiene que darle respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Con qué se hizo? ¿Y por qué se hizo? El cuándo se hizo va incorporado en el cronograma de actividades. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los elementos que van a abordar en la metodología? Primero, la descripción del estudio. La descripción del estudio abarca la descripción del lugar donde usted va a hacer el estudio, los materiales y equipo y el tipo de investigación que usted va a ejecutar.
que los tipos de investigación lo abordamos anteriormente. Segundo elemento, la metodología de campo. En la metodología de campo se abarca una fase de oficina. Esa fase de oficina comprende la elaboración del proyecto de investigación y la elaboración del informe final. Y la fase de campo como tal, la selección del lugar en el campo donde usted va a montar el experimento, la colección de los materiales experimentales y el equipo, la construcción de módulo, que en este caso se tenía que construir un módulo para producir el hongo, ¿de acuerdo? Si es con pollos de engorde o con conejos, la construcción de las jaulas, ¿de acuerdo? Si es a nivel de campo en parcelas, la delimitación de la parcela. Y luego en la fase de campo tiene que explicar cómo va a preparar los tratamientos. Luego de que explique todos esos elementos, tiene que explicar cómo va a realizar el montaje del experimento. Y en el montaje del experimento usted tiene que mencionar los principios que exigen los diseños experimentales, siendo el principio de aleatorización, replicación y control local. Finalmente, la toma de datos. En la toma de datos usted tiene que mencionar cada una de las variables que va a medir. En este caso sería del hongo comestible Pleurotus ostriatus. Si es con un cultivo, cada una de las variables que va a medir del cultivo. ¿De acuerdo? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Pero tiene que mencionar cómo va a medir. Primero, ¿qué va a medir? Ok, la variable diámetro de tallo. O en este caso, número de primordios. En el caso del hongo comestible Pleurotus ostriatus. Número de primordios. ¿Qué va a medir? El número de primordios. ¿Cómo lo va a medir? Haciendo conteos. ¿De acuerdo? ¿Qué instrumento va a utilizar? Usted tiene que mencionar los instrumentos. Si fuera en el caso del diámetro de tallo en el cultivo de tomate, ¿qué va a medir? Ok, variable diámetro de tallo del cultivo de tomate. ¿Cómo lo va a medir? Utilizando un pie de rey, y tiene que explicar todo el procedimiento de cómo lo va a medir y en qué unidades. A eso se refiere la toma de datos. Finalmente, si usted va a realizar algún análisis a nivel de laboratorio, como análisis de proteína, por ejemplo, el método de Kendall, ¿de acuerdo? Usted hace mención en la metodología de laboratorio. Y por último, la metodología estadística. Elementos principales que usted tiene que abordar en toda metodología estadística. El diseño experimental que va a ejecutar, la probabilidad con la que va a hacer el análisis, que en este caso es del 5%, la prueba estadística que va a realizar, que este es un ejemplo de prueba, existen otras pruebas estadísticas que las vamos a abordar, y el programa estadístico que va a utilizar. En este caso está Infostat. Ustedes van a utilizar SPSS versión 25 y PAS. ¿Ok? Y por último, la metodología, usted tiene que abordar la metodología económica. Y este es el párrafo que ustedes van a redactar. Para el análisis económico de la investigación, se aplicará el método propuesto por el Centro de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y Trigo, el CIMMYT, el cual se fundamenta en un análisis de presupuesto parcial y beneficios netos, así como se demuestra en el siguiente cuadro, que es este cuadro. Vean, este es el cuadro bajo la metodología económica propuesta por el CIMMYT, donde los elementos que involucra la metodología, como primero se basa en presupuesto parcial y beneficios netos, el rendimiento medio, rendimiento ajustado, el beneficio bruto, luego todos los costos variables, finalmente los costos totales de acuerdo al total de costos que varían, y por último, por diferencia, los beneficios netos de cada tratamiento, el testigo y todos los demás tratamientos que usted va a evaluar. ¿De acuerdo? Ok, pero para que ustedes profundicen en cómo se elabora esta metodología, se les comparte el respectivo enlace que los va a direccionar al documento donde está la metodología del CIMMYT. Ok, etapa número 9, el contraste de la hipótesis. Este contraste de la hipótesis usted lo va a realizar
luego de que ha efectuado la toma de datos y comienza a ejecutar el respectivo análisis estadístico. Va a determinar usted si se acepta o se rechaza la hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador. Luego la organización, procesamiento y análisis de datos. Ya tenemos los datos, pasamos a lo que es su respectiva organización, procesamiento y análisis. ¿Qué elementos lleva este apartado? Un párrafo introductorio donde usted menciona los métodos que va a aplicar, descriptivos, univariados, bivariados y multivariantes. Luego se presenta una captura de la base de datos y finalmente lo que es las respectivas interpretaciones y discusiones de los resultados. Vean, aquí está la captura de pantalla de vista de variables. Luego, vean, en esta otra lámina está la captura de vista de datos. Estas son las dos capturas que ustedes tienen que presentar del programa SPSS. Vista de variables y vista de datos. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. ¿De acuerdo? Estas conclusiones y recomendaciones deben ser breves, claras y concisas y se plantean según los objetivos de la investigación. Eso es importante. Y están en concordancia con los datos presentados y discutidos, esas conclusiones y recomendaciones. ¿De acuerdo? Si usted tiene 3 objetivos específicos, va a plantear 3 conclusiones y 3 recomendaciones. Eso es importante. Van ajustadas a los objetivos de la investigación. Y por último, la elaboración y entrega del informe final y el artículo científico. La disciplina es el ingrediente más importante del éxito. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.